Hola, continuamos con nuestra clase de seguimiento correspondiente al jueves 1 de octubre. Esta es la clase de continuación de la clase que debimos haber dado el martes 29 de septiembre y que no se pudo desarrollar adecuadamente debido a problemas con la conexión. Yo les envié un correo electrónico avisándole que esa clase, la clase del martes, la clase que no pudimos concluir en línea, le había puesto una grabación con el contenido. ¿Sí? Esta clase que están viendo ahora es la clase de seguimiento de ese martes pasado, el martes 29 de septiembre. En esa clase del martes debimos haber visto el primer tipo de ecuaciones que se utiliza el método de solucionar por sustitución, que se llaman ecuaciones homogéneas. Segundo tipo de ecuaciones que vamos a resolver por el método de sustitución son las ecuaciones de Bernoulli. Y estas son ecuaciones muy importantes en ciencia e ingeniería y tienen la siguiente forma. La derivada de y con respecto a x, de nuevo, esto pueden ser otras variables, más una función p de x, fíjense que se parece a las lineales, por una función y igual a una función de x multiplicado por y la función desconocida y elevado a una potencia, donde esa potencia n es cualquier número real diferente de 0. ¿Por qué? Porque si la n fuera 0, todo esto es 1 y lo que tenemos es simplemente una ecuación lineal que sabemos resolverla. Bueno, pues se podría interpretar que las ecuaciones de Bernoulli con n igual a 0 son ecuaciones lineales también, son ambas. Pero nuestro libro, en algunos libros se sigue ese enfoque. Nuestro libro nos dice que las ecuaciones de Bernoulli son las que tienen esta variable y siempre, ¿verdad? Es una cuestión más bien de definición. Para nosotros, las ecuaciones de Bernoulli, la n no va a ser 0, no va a ser 0. Bueno, y vamos a tener el siguiente método para hallar la solución general. Y se puede demostrar que si uno introduce una nueva variable u, que va a ser igual a la desconocida y, con exponente 1 menos este n, eso va a convertir la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal. Y nosotros sabemos resolver ecuaciones lineales. Así que vamos con nuestro primer ejemplo de hallar la solución general de la ecuación x por dy de x más y igual a x2 por y2. Que trabajamos ese problema. Lo primero que tenemos que hacer es esta sustitución, la sustitución u igual a y1 menos n. Para eso tenemos que identificar antes que nada la n. Y fíjense que esa ecuación contiene derivada. Que si uno está haciendo esta sustitución por u, también tiene que buscar la versión de esa derivada de y con respecto a x, pero con variable u. O sea que no es simplemente esa sustitución. Y fíjense que esta sustitución no nos dice lo que es y, nos dice lo que es u. Así que vamos a tener que hacer unas maniobritas algebraicas antes de poder hacer la sustitución, ¿sí?, en su plenitud. Bueno, pues lo hacemos, identificamos primero lo que es la n, y la n lo que es el exponente de la variable y del lado derecho. Fíjense que está en forma de una ecuación de Bernoulli. Tiene la forma adecuada. Casi, ¿verdad? Lo que lo está dañando es esta x. Y para que tenga forma de Bernoulli, debe estar en esta forma. Frente a la derivada de y con respecto a x no puede aparecer nada, ¿sí? Así que esta x lo está dañando, pero eso podemos resolverlo fácilmente. Que no sabemos todavía
¿Cuál es la forma de Bernoulli? Así que multiplicamos por y a la menos 1 a ambos lados. También se podría dividir entre x a ambos lados, y por eso crearía una expresión más enredada, más complicada, y esta es la forma más compacta de escribirlo, ¿sí? Y que simplemente multiplicamos a ambos lados por x a la menos 1. Y del otro lado hacemos lo mismo. Ok, aquí al multiplicar x menos 1 por x, eso es x a la 0, sumando los exponentes, eso es 1. Y nos queda la derivada de y con respecto a x. Y aquí nos quedaría x a la menos 1 o 1 sobre x, si quieren escribirlo así, no hay problema. Y del otro lado, aquí sumando los exponentes, tenemos que el exponente va a ser 1, el exponente de x. Ok, ahora sí está en forma de Bernoulli. Es la derivada de y con respecto a x, nuestra p de x. Fíjense que esta p de x no es la p de x de una función lineal todavía. Esa va a ser nuestra p de x. Le sigue la y. Tenemos una función de x. Y tenemos la variable y con exponente 2. Es decir, que ahora sí está en forma de una ecuación de Bernoulli. Y vemos que n, el exponente de la y, es 2. Ahora podemos calcular la u. Y la u sería y1 menos ese exponente. Que tiene que esto es y a menos 1. Okay, pero lo que tenemos que hacer es sustituir por y. Aquí lo que tenemos es 1. Okay. Fíjense que esto no es otra cosa. Esta expresión u igual a y menos 1. Que u es igual a 1 sobre y. O esto u sobre 1. Así que podemos invertir la proporción y obtenemos que y es 1 sobre u o u menos 1. ¿Bien? ¿Por qué lo escribo como exponente? Bueno, porque vamos a tener que buscar derivadas. Sí, y esta forma es la forma más sencilla para buscar derivadas con un exponente, ¿verdad? Con una potencia, para utilizar la regla de la potencia. Ok, usamos ahora la regla de la potencia para hallar esta derivada. Ya podemos ir sustituyendo aquí, podríamos ir sustituyendo en la y, pero nos faltaría la derivada. Y para eso tenemos que calcularla. Y aquí tenemos cómo calcularla. Okay, así que tenemos la derivada de y con respecto a x. Fíjense que y es una función de u y u es una función y u es una función, sí, como está en términos de y la y es una función de x, lo que tenemos es una función compuesta, u compuesta de y es una función de x. Así que tenemos que usar la regla de la cadena para calcular esa derivada. Bueno, borré esta parte para poder seguir el desarrollo del problema sin tener que detenerme a borrar. Nos quedamos buscando la derivada de y con respecto a x y sabemos que la función y es una función de u y la función de u es una función de x. Que tenemos una función compuesta, tenemos que usar la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza siempre que tengamos una función compuesta. Y nos dice que para eso busquemos la derivada de y primero con respecto a u. ¿Sí? Y es una función de u. Buscamos primero la derivada de y con respecto a la variable u. Y como u es una función de x, tenemos que multiplicar por la derivada de esa función u con respecto a x.
Esta derivada, la derivada de y con respecto a x, con respecto a u, podemos calcularla porque sabemos lo que es en términos de u, es u a la menos 1. Así que bajamos el exponente, negativo 1, le restamos 1 al negativo 1 da negativo 2, lo que está aquí es esta derivada, y la tenemos que multiplicar por la derivada de u con respecto a x, que no sabemos lo que es, no podemos calcularla porque u es nuestra función desconocida, pero sabemos que su lugar es este, ahí donde tiene que ir, la derivada de u con respecto a x. Ok, pues entonces ahora tenemos todo lo que necesitamos para reemplazar todas las expresiones que contienen y en la ecuación de Bernoulli y convertirla a una nueva ecuación que tiene variable independiente u y variable independiente x, ¿sí? Ok, así que lo hacemos. Tenemos que la derivada de y con respecto a x es negativo u a la negativo 2 multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Le sigue suma x a la menos 1 o 1 sobre x, como quieran escribirlo, oye, y y ahora va a ser u a la menos 1. Y sigo aquí sustituyendo. Del otro lado tenemos x y y a la 2. Pero y es u a la menos 1. Quiere decir que si aquí sustituimos la y por u a la menos 1, por regla de exponente, los exponentes se multiplican si tiene una base elevado a un exponente y todo eso elevado a un exponente. Quiere decir que aquí vamos a tener u a la negativo 2 al sustituir. Ok, y eso ahora tenemos, fíjense que tenemos una ecuación lineal, pero no está en forma estándar. Así que eso no nos dice cuál es el p de x de la función lineal. No la confundan con la p de x de la ecuación de Bernoulli, esta otra. Okay. Así que ahora, para escribirla en forma estándar, para ver cuál va a ser nuestra nueva p de x, tenemos que eliminar este negativo u a la menos 2. Para eso multiplicamos por negativo u a la 2. Podríamos dividir todo entre igual a negativo 2, pero eso va a producir una expresión bien complicada, difícil de manejar. Así que lo más sencillo es multiplicar por u a la 2, porque u a la 2 por u a la negativo 2, eso es 1, y el negativo con este negativo cancela. Y dentro nos quedaría u a la negativo 2 dentro del paréntesis de u de x más x a menos 1 por u a negativo 1, y del otro lado hay que multiplicar por negativo u a la 2. Y ahora simplificamos. Así que multiplicamos negativo u a la 2 por u a la negativo 2. Eso nos produce positivo de u de, al multiplicar negativo u a la 2 por x menos 1 a la menos 1, los exponentes se suman, 2 más negativo 1, eso es lo mismo que 2 menos 1, que es 1, y está multiplicado por x, y además tenemos negativo. Aquí tenemos negativo x a la negativo 1 por u solamente. Y del otro lado tenemos u a la 2 menos u a la 2, sumamos los exponentes, la u a la 0, eso es 1. Así que del lado derecho obtenemos simplemente x. Y ahora ahí tenemos ya una ecuación lineal en forma estándar. Quiere decir que el resto del proceso lo que vamos a hacer es algo que ya sabíamos hacer, se supone que ya lo hayan aprendido, resolver una ecuación lineal. La única diferencia va a ser que ahora al final vamos a tener que reemplazar esta u cuando terminemos por y a la menos 1 para regresar de la variable original. Esa es la única diferencia.
Ok, así que aquí identificamos lo que es nuestra P de X, no de la ecuación de Bernoulli, sino de la ecuación lineal, es negativo X a la menos 1. Y con eso podemos buscar nuestro factor de integración, que es la función exponencial elevado a la integral, no poner negativo fuera de la integral, y menos 1 de, eso es E elevado a menos logaritmo natural del valor absoluto de X. Ok, y esto está un poquito difícil de manejar. Aquí teníamos dos opciones. Primero, podemos pasar el negativo al exponente, ponerlo aquí como exponente. Luego ese exponente entrarlo dentro de la barra de valor absoluto y entonces eliminar la base. Yo creo que es más sencillo, eso está bien, pueden hacerlo de esa manera. Yo he dado ejemplo de cómo hacerlo de esa manera. Déjame dar otra manera de hacerlo. Desde ahora podríamos asumir, dice que si no lo hacemos nos va a salir factor de integración con valor absoluto y eso es muy difícil de manejar. Sí, tendríamos que dividirlo en casos. Pero lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a asumir que la X es positivo. Ese va a ser nuestro intervalo de definición, nuestro intervalo de validez, como le llaman algunos. Todo lo que viene de ahí para abajo es válido nada más para X positivo. ¿Sí? Que bueno, ¿verdad? En ciencia y ingeniería esos son los números que uno utiliza, números positivos, tiempo, concentraciones, etcétera. Y ahora lo que podemos es pasar ese negativo como un exponente usando leyes de exponente, leyes de logaritmo, quise decir ya usando leyes de exponente, entonces precálculo 1, tenemos X a la menos 1, ¿verdad? La potencia, la función exponencial elevado a un logaritmo es el argumento. Bien, eso es válido para X mayor que 0, que ya tenemos ahora nuestro factor de integración. Es decir, que lo que nos queda es multiplicar esta ecuación, diría que está en forma estándar, ambos lados por X a la menos 1 y proceder, como ya habíamos visto en la sección de ecuaciones lineales. Multiplicamos ambos lados de la ecuación lineal en forma estándar por X a la menos 1. Ok, ahora multiplicando tenemos X a la menos 1, multiplicando X menos 1 por el primer término, estamos usando la propiedad distributiva de multiplicación sobre la suma y la resta. Y X a la menos 1 la multiplicamos por X a la menos 1, tenemos negativo y se suman los exponentes. Y aquí vamos a tener X a la menos 2. Y del otro lado tenemos simplemente 1, ¿verdad? Tenemos X a la 0, suman los exponentes, aquí el exponente es 1, que no se escribe. Y X a la 0 es 1 para X mayor que 0. Y ahora lo que nos queda es interpretar el lado izquierdo como la derivada con respecto a X de algo. Y ese algo siempre, ecuaciones lineales, va a ser el factor de integración por la variable dependiente, que aquí se llama U. Y este paso lo que nos sirve es para verificar si el proceso que hemos hecho del lado izquierdo es correcto. ¿Sí? Vamos a ver. Si estamos bien, esta expresión que aparece antes de la derivada tiene que ser la derivada de este producto con respecto a aquí. Vamos a chequear. Derivada de un producto. Primera función, aquí está. Por derivada de la segunda, derivada de U con respecto a aquí. No sé lo que es, pero ahí va. Ese es su lugar. ¿Sí?
más la segunda función, mira aquí, ahí está, por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada de la segunda? Negativo, va a dar negativo 1, el negativo 1 por x, a negativo 1 le restas 2 al exponente y queda negativo x a 2. Primera función, derivada de la segunda, segunda función, derivada de la primera. Eso nos dice que este lado derecho está todo bien. Y del lado izquierdo siempre, y del lado izquierdo todo está bien. Del lado derecho debemos siempre repasar, revisar todo, ¿sí? Todos los pasos, llegado aquí, que todo esté bien. Ok. Ya vemos que efectivamente todo está en orden. Casi, casi. Lo único que nos queda es, fíjense que aquí me está quedando este negativo. Esto pasa cada rato. Hay que estar revisando todo eso. Ese negativo ahí se me había quedado. Siempre uno dio un paso, varios pasos, revisa. Varios pasos, revisa. ¿Sí? Y yo he cogido clases con que son fenómenos. Que daban conferencias internacionales, o sea, profesores míos, que dan conferencias internacionales, que publican en alto nivel, y durante las clases les pasa eso, daban la clase y les pasaba eso. O sea, es bien fácil que ocurra, hay que estar revisando, y si es estudiante, pues no tiene tanta práctica con estos problemas, trabajando problemas, pues más aún, deben revisar siempre el negativo. Yo el 90% de todos los puntos que perdí cuando era estudiante los perdí por un negativo que no puse y me dañó todo. Y ya les digo, le pasa aún a los expertos más geniales. Es muy fácil, debieron haber inventado otro símbolo para el negativo que no se perdiera. Algo así grande, ¿verdad? Esta rayita, uno a veces la pierde de vista, hay que estar pendiente de los negativos. Ok. Así que aquí tenemos negativo. Y quiere decir aquí lo que nos va a quedar es negativo. Ok, revisado el lado izquierdo, revisado el lado derecho. Este es el paso crítico. ¿Sí? Ahora podemos integrar ambos lados. Tenemos la integral de la derivada con respecto a x de x a la menos 1 por u, y estamos integrando con respecto a x. Y hacemos lo mismo del lado derecho. Voy a sacar el negativo fuera y va a ser la expresión más sencilla. Pueden dejarlo dentro si quieren, es cuestión de gusto. Y ahora, según cálculo 1, el teorema fundamental del cálculo, la integral de la derivada con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x, la integral anula la derivada. La integral es una antiderivada, mata la derivada, la anula. Por lo tanto, nos queda x a la menos 1, u, del lado izquierdo, y del lado derecho lo que nos queda es negativo x. Ahí, en ese momento, terminó la integración. Le añado la constante, una sola, no tengo que poner dos constantes, una sola, porque si tuviéramos dos, podemos reunirla a un lado, ¿sí? Y la suma recta de dos constantes arbitrarias es también una constante arbitraria, que es innecesario escribir la constante integración a uno de los lados, y es costumbre escribir del lado derecho, ¿verdad? Sí, pueden haberla escrito del lado izquierdo también. No tiene importancia, ok, así que casi terminamos. Ahora lo que nos falta es escribir esta solución general que está implícita, que está en términos de u, escribirla en términos de la variable original, ¿sí? Que es 1 sobre y. Y que lo que vamos a hacer es simplemente sustituir aquí por 1 sobre y es una ecuación lineal, y las ecuaciones lineales siempre se pueden escribir de forma explícita de manera muy fácil. Por lo tanto, vamos a escribirla después de hacer esta sustitución por la variable original. Vamos a escribirla en forma explícita. Siempre las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de orden 1, se deben escribir la solución general en forma explícita. Y igual a algo.
Bueno, pues entonces aquí, al sustituir la U por 1 sobre Y, obtenemos esta expresión. Ok, esa es la solución general, pero está en forma implícita. Queremos escribirla en forma explícita. Y repito, eso siempre tenemos que hacerlo cuando tenemos una ecuación lineal. La solución general se debe expresar en forma explícita, eso es despejando la Y. Así que lo primero que deberíamos hacer es aislar la Y, y esta X a la menos 1 nos está estorbando. De nuevo, aquí podemos dividir ambos lados entre X a la menos 1, pero va a salir una expresión muy complicada. Lo más sencillo es multiplicar por X ambos lados. Aquí tenemos dos términos, así que hay que colocar paréntesis. ¿Sí? Déjame ver si yo puedo enderezar esto. Cuando escribo de este lado, tiendo a irme hacia arriba. Ok. Aquí nos quedaría menos X más C. Ok, está un poquito mejor. Estoy multiplicando por X a ambos lados. Y al multiplicar por X a ambos lados, del lado izquierdo, X por X negativo 1, eso es, aquí era 41, que no se escribe, 1 menos 1, eso es 0, X a 0 es 1, y 1 por 1 sobre Y es simplemente 1 sobre Y. Y aquí al multiplicar X por negativo X, tenemos negativo X a 2. Y al multiplicar X por 6, siguiendo la costumbre, escribimos las constantes primero y las variables después. Y recuerden, las constantes absorben los números, pero no absorben las variables. Si usted multiplica la constante por un número 3 a 4, puede dejarla como C. ¿Sí? Aunque lo que resulta una constante arbitraria también, pero no es así cuando es X. Tiene una variable. Ok, entonces ya casi estamos. Fíjate que esto podemos interpretarlo. El lado derecho podemos interpretar esta ecuación como una proporción. Es decir, yo puedo interpretar el lado derecho como todo eso sobre 1. Y entonces invierto la proporción y ya de manera sencilla logramos escribir la solución general en forma explícita. ¿Y qué lo hacemos? Que invierto ambos. De este lado me va a quedar Y sobre 1. Es necesario escribir eso, ¿verdad? Sobre 1. Y de otro lado me queda 1 sobre menos X a 2 más C a la X. Y esta es nuestra solución general en forma explícita. Como tiene que ser, cada vez que uno resuelve una ecuación lineal, fíjense que lo que hicimos fue convertir la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal. Así que también las ecuaciones de Bernoulli hay que escribirla, la solución general, en forma explícita. Ok, llegado a este momento, déjenme hacer un alto antes de seguir al próximo ejemplo. Me estaban preguntando en la clase anterior, sí, en lo que pudimos comunicarnos, la clase del martes, la clase que tuve que suspender porque la conexión a internet era tan mala que no permitía el desarrollo apropiado de la clase. ¿Sí? Recuerden que yo les puse un video con el contenido de la clase del martes 29 y que tienen que verlo para estudiar el tema de ecuaciones homogéneas de esta lección de la 2.5. Ok, pues me preguntaban cómo van a ser los exámenes. Bueno, pues los exámenes van a ser de selección múltiple, pero de múltiples respuestas. Ese es el término técnico. ¿Qué se le va a preguntar? Le van a dar una serie de ecuaciones, por ejemplo.
la ecuación de Bernoulli, esta, la original, la que escribimos originalmente, y le van a dar varias. Y una sola es una ecuación de Bernoulli, tienen que identificarla. Luego que la identifiquen, le van a preguntar cuál es la sustitución. ¿Verdad? Recuerden que aquí la sustitución era y igual a 1 menos 2 igual a y igual a u igual a y a la menos 1. ¿Sí? Identifican ese paso. Luego el próximo paso, al sustituir, se obtiene tal cosa. Por ejemplo, se obtiene esto. Hay una parte de lo que se le pregunta al examen. Quiere decir que para llegar aquí tienen que haber trabajado lo anterior. Bien, así que necesitan lápiz, papel para trabajar y poder llegar a esto que se le pregunta. ¿Sí? Y luego se le puede preguntar, ¿sí?, la forma de ecuación lineal de la ecuación de Bernoulli es, que dan A, B, C, D. Tienen que escoger, por ejemplo, esto. Bueno. Luego le pueden preguntar, el siguiente paso es que da una serie de opciones y aparece esto. ¿Sí? Y otra respuesta incorrecta. Tienen que identificarla. Luego le preguntan, al resolver, ¿sí?, al integrar esa ecuación, se obtiene y le dan A, B, C, D, y una de ellas es esta respuesta. ¿Sí? Okay. Al reemplazar las variables originales, la variable original se obtiene, esta va a ser la respuesta, ¿sí?, y A, B, C, D, unas que no son correctas. Y finalmente, la solución general en forma explícita es, y esta es la respuesta. Así que, para resumir, ustedes tienen que desarrollar, tienen que tener lápiz y papel, trabajar el problema, como yo se lo he presentado, para identificar cada uno de estos pasos. No tienen que ser estos que estoy mostrando ahora, podrían ser otros, pero tienen que identificar algunos de los pasos en el desarrollo. Quiere decir que adivinan, muy difícil que adivinen. Recuerden que este semestre vamos a estar usando ArcPNow, que ustedes no pueden hacer el truco del semestre pasado de ir a Symbol Lab, a Mathways, ¿sí?, o de comunicarse con otros estudiantes para hacer trampa. Eso se acabó este semestre. Si usted intenta hacer cualquier cosa de esa, primero no lo va a dejar, ArcPNow no le va a dejar ir a otros sitios en la internet. Si de alguna manera usted sabe unos trucos, hay un par de trucos que permiten hacerlo. Sí, pero como ArcPNow graba no solamente la cámara, graba lo que usted está haciendo en la computadora, se va a identificar. ¿Sí? Y no soy yo quien lo identifico, ni en la universidad. Es el servicio de ArcPNow en Estados Unidos. Son unos productores autorizados. ¿Sí? Recuerden que las reglas de integridad académica, de no hacer trampa, están reguladas por leyes federales. ¿Por qué? Porque la universidad recibe fondos federales. Los estudiantes que violen esas normas, que intenten ir a otros sitios en internet, que tengan celulares, no pueden usar celular, no pueden ni tenerlo a la vista. Si suena el celular cuando usted está ahí, se pierde el examen, desaparezca el celular. Tampoco van a poder ir a otros sitios. Los estudiantes que violen las normas, por ley, tenemos que referirlos a asuntos estudiantiles, y ahí está sujeto a sanciones. Sí, las sanciones pueden ser bien serias. Por el momento el examen tiene 0. Si intenta cualquiera de esas trampas, o trucos,
Lo más serio puede ser hasta expulsado de la universidad, o suspendido del curso, o suspendido un semestre. Pueden ser muchas sanciones, y los federales se están poniendo bien exigentes con esto por todos los problemas que hubo el semestre pasado con muchas universidades, que simplemente los profesores optaron por permitir que los estudiantes se robaran la nota. Bien, y eso es lo que es hacer trampa, un robo. Bueno, pues aclarado todo esto, proseguimos al ejemplo número 2. Bueno, pues nuestro segundo ejemplo es el siguiente. Supone que tenemos esta ecuación, la derivada de y con respecto a x es igual a negativo y multiplicado por x e a 2x y a 2 menos 1. Esto ni se parece a una ecuación de Bernoulli. Así que vamos a tener que hacer algunas manipulaciones algebraicas a ver si la podemos llevar a forma de ecuación de Bernoulli. Fíjense que aquí, en este pedacito, tenemos algo que se parece a la ecuación de Bernoulli. Esto podría ser nuestra función f de x, y esto se parece a y. ¿Sí? Quiere decir que quizás, aislando esta expresión, luego de multiplicar por negativo y, podríamos llevar la forma de una ecuación de Bernoulli. Para eso tendremos que empezar liberando todos estos términos, y los paréntesis nos tienen trancados. Estos términos no podemos moverlos, así que lo que vamos a hacer es multiplicar por negativo y para salir de esos paréntesis. Y de esa manera tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual al negativo, al multiplicar aquí negativo y por todo esto, podemos sumar los exponentes de y2, tenemos menos x a la 12x y a la 3 y negativo y por negativo 1. Eso es positivo y. Fíjense que se está pareciendo ya a una ecuación de Bernoulli. Esta parte que está aquí podría ser nuestra f de x y esto nuestra y de n, pero esta y no debería estar ahí, así que podemos moverla al lado izquierdo cambiándole el signo. Tenemos la derivada de y con respecto a x menos y es igual a negativo x a 2x y a la 3. Y ahora sí la tenemos en forma de una ecuación de Bernoulli. Tenemos la derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos la función y el p de x. El p de x no aparece nada, es negativo 1. Negativo 1. Que no se escribe, ¿verdad? Es necesario escribirlo porque es un factor. Así que nuestro p de x, ya vemos que es ecuación de Bernoulli. Sí, el p de x de Bernoulli, no de la lineal, Y de este lado tenemos esta expresión, esta es solamente una función de x, y aquí tenemos ya la n. Quiere decir que ya la tenemos en forma de una ecuación de Bernoulli. Y podemos empezar identificando la n. Aquí la n es 3. Así que la sustitución que procede es u igual a y1 menos esta n. Eso es y a la negativo 2. Ok, ahora tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que despejar por y buscar la derivada de y con respecto a x. Lo hacemos. Fíjense que esta expresión u igual a y igual a negativo 2 la para acá. Esta expresión podemos escribirla y como 1 sobre y a la 2
Ahora podemos interpretar esto como una proporción, invertirla y tenemos que y a la 2, eso es igual a 1 sobre u, que es lo mismo que u a la negativo 1. Nos falta eliminar este y a la 2, así que podemos sacar el valor absoluto a ambos lados, la raíz cuadrada a ambos lados, sacamos raíz cuadrada y nos queda que x es igual a u. Un poquito apretado aquí, déjenme seguir aquí abajo. Aquí tenemos que, sacando la raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos el valor absoluto de y, pero vamos a asumir que la y es positiva. ¿Sí? Déjenme escribírselo completo, porque algunos estudiantes es increíble que estén aquí y estas cosas les causen problemas. Ok, bien. Fíjense que la raíz cuadrada de 1 a la menos 1, eso es u a la menos 1 con exponente 1 medio. Salimos de las raíces porque vamos a trabajar con derivadas, y las derivadas, no tenemos derivadas de raíces, lo que tenemos son derivadas de exponentes. Y que esto se nos queda en u a la negativo 1 medio. Sí, aquí tenemos el valor absoluto de y. La raíz cuadrada de x a 2 no es y necesariamente, es el valor absoluto de y, pero podemos tomarla como y. Para y mayor que 0. Así que de ahora en adelante vamos a asumir que la y es positiva. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Ese no es nuestro intervalo de definición. El intervalo de definición es con la variable x. ¿Sí? Si tiene restricciones en la y y en la x, eso sería un rectángulo. Ok, pues estamos importante. Estamos asumiendo que todo lo que viene vale para y es mayor que 0. Bien. Entonces ya tenemos lo que es la y. Ya podíamos sustituir. Aquí la y, nos faltaría sustituir la derivada de y con respecto a x en términos de u. Para eso tenemos que buscar la derivada de y con respecto a u. Así que aplicamos la derivada aquí a ambos lados. Así que para buscar la derivada de y con respecto a u, con respecto a x, la derivada de y con respecto a x, utilizamos otra vez la regla de la cadena, que nos dice que la derivada de y con respecto a x, si y es una función de u y una función de x, es la derivada de y con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Sí, y la derivada de y con respecto a u podemos calcularla. Simplemente bajamos el exponente 1 medio. Y a 1 medio le restamos 1. Y eso es negativo 3 medios. Bien. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de u con respecto a x, pero no sabemos lo que es u. Esa es nuestra nueva función desconocida. Pero su derivada ubica en este lugar. Tiene que estar ahí. La escribo. Ok, quiere decir que ahora ya estamos listos para hacer la sustitución de la y, el reemplazo de la y por variables que solamente contienen, por expresiones que solamente contienen la u y la x. Así que volvemos aquí a la ecuación de Bernoulli.
La derivada de y con respecto a x la acabamos de calcular. Es negativo 1/2 u a la negativo 3/2 por la derivada de u con respecto a x. Aquí estoy reemplazando en esta parte de la ecuación menos y y sabemos que es u a la negativo 1/2. Y aquí teníamos suma. Un suma aquí no tenemos. ¿Dónde está la ecuación de Bernoulli? Aquí donde teníamos resta menos u a la 1/2 negativo. Ese es el lado izquierdo. En el lado derecho reemplazamos y a la 3, ¿sí? Donde y va a ser u a la negativo 1/2. Fíjense que aquí lo que tenemos es y a la 3, donde y es u a la negativo 1/2. Así que por leyes de exponente, negativo 1/2 por 3, eso es negativo 3/2. Así que aquí lo que vamos a tener es u a la negativo 3/2 si hacemos la sustitución. Eso es en lugar de la y. Además tenemos negativo x y a la 2x. Y la vamos a multiplicar por u a la negativo 3/2. Negativo 1/2 por 3 es negativo 3/2. Ok. Bien, pues entonces esa es nuestra ecuación de Bernoulli convertida a una ecuación lineal. Vamos a empezar a ver si podemos hacer alguna simplificación. No hay nada que hacer, no hay ninguna simplificación que hacer. Pero no está en forma estándar. Esta ecuación lineal no está en forma estándar porque aquí frente al du de x tenemos una expresión. Hay que eliminarla. Y la manera menos recargada de hacerlo sería multiplicar por negativo 2 para eliminar el negativo 1/2 y por u a la 3/2 para eliminar el u a la negativo 3/2. Así que vamos a multiplicar por negativo 2u a la 3/2 ambos lados. Estoy escribiendo la parte izquierda por ahora. Así que esto es paréntesis, nos queda negativo 1/2 u a la negativo 3/2 derivada de u con respecto a x menos u a la negativo 1/2. Y del lado derecho multiplicamos también por negativo 2 u a la 3/2. Y tenemos dentro del paréntesis menos x a 2x u a la menos 3/2. Déjenme poner este exponente más arriba, que no haya ninguna duda. Bien. Simplemente estoy multiplicando por negativo 2u a la 3/2 ambos lados de la ecuación lineal, la versión de ecuación lineal de la ecuación de Bernoulli. Esa es la ecuación de Bernoulli que convertimos a una lineal. ¿Sí? Y ahora esa ecuación lineal la estamos convirtiendo a forma estándar para identificar el p de x de la lineal. ¿Sí? Ok, aquí al multiplicar nos queda solamente la derivada de y con respecto a x, el negativo 2 por negativo 1/2, para eso es que lo hicimos. Al multiplicar se convierte en 1 y lo mismo u a la 3/2 por u a la negativo 3/2. Y al multiplicar negativo 2u a la 3/2 por negativo u a la 1/2, negativo con negativo es positivo, nos queda positivo 2.
y 3 medios más negativo 1 medio, es decir, 3 medios menos 1 medio, eso es 2 medios que es U. Es decir, vamos a tener U, 3 medios menos 1 medio, eso es 2 medios. Pero 2 medios es 1, así que eso es simplemente U, lo que nos queda aquí. Bien, ahora del lado izquierdo, del lado derecho, trabajamos también la simplificación. Negativo 2 por negativo X, por negativo aquí, es positivo 2. Y U a 3 medios, multiplicándolo por 3 medios, 3 medios. Menos 3 medios es 0. ¿Sí? Así que nos quedaría la X, ¿sí? Y E a 2X. Bien, negativo, liquidar negativo, entra el 2 de factor, la X se queda, E a 2X se queda, U a 3 medios, puro negativo 3 medios, 3 medios menos 3 medios es 0. ¿Sí? U a 0, eso es 1. Y ahí tenemos nuestra ecuación lineal, el equivalente de ecuación lineal de la Bernoulli, escrita en forma estándar. Ahora podemos identificar nuestro factor de integración. Y nuestro factor de integración, que aquí es una función de U, ¿sí? Función de U, de X, es decir, es lo que aparece frente a la variable dependiente, que es esta. Y que nuestra P de X es una función constante. Es simplemente 2. Así que podemos calcular el factor de integración. En este caso es súper sencillo. ¿Sí? Tenemos E a 2X. De nuevo no escribimos la constante de integración. ¿Sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados de esta ecuación lineal en forma estándar por el factor de integración, que es simplemente E a 2X. Lo hacemos. Tenemos E a 2X multiplicando lado izquierdo factor de integración multiplicando lado derecho. Ahora distribuimos el lado izquierdo y nos queda E a 2X derivada de U con respecto a E más 2 U E a 2X multiplicando E a 2X por 2. Y del lado derecho podemos hacer una simplificación porque va a ser iguales cuando se multiplican, se suman los exponentes. Y aquí nos quedaría 2X y 2X más 2X es E a la 4X. Así que el siguiente paso sería interpretar el lado izquierdo de esa ecuación como la derivada con respecto a X de algo. Y ese algo siempre es el factor de integración, que en este caso es E a 2X por la variable dependiente, que ahora en vez de Y es U. Y en este paso debemos verificarnos. Este es el paso crítico. Ok, si todo está bien, lo que está del lado izquierdo, aquí arriba, antes de esta derivada, tiene que ser la derivada con respecto a X de E a 2X por U. Chequeamos. ¿Cuál es la derivada de E a 2X por U? Pues la primera función, mira de aquí. Por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda función es la derivada de U con respecto a X, que no sé lo que es, pero ese es el lugar que debo ocupar. Aquí. Más la segunda función, que es U. Mira de aquí, U. Por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda, de la primera? Quise decir, función
¿Cuál es la derivada de a dado x? Es 2 por e a la x. Mira aquí, 2 por e a dado x. El lado izquierdo está bien. Ahora debemos repasar el lado derecho. Chequeamos todos los pasos. A ver si no hay ningún error. Nos fijamos particularmente en los negativos. Todo está bien. Ok, entonces podemos proceder. Y lo que vamos a hacer es integrar ambos lados. Ok. Vamos a hacer una pausita aquí antes de seguir. Por ejemplo, en el examen se le puede pedir, se puede dar varias ecuaciones. Como esta. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Y le puede preguntar cuál de esas es una ecuación de Bernoulli. Sí, la respuesta sería esta. Tendrían A, B, C, D. ¿Sí? Tienen que trabajarla, tienen que simplificar y a ver si llega a esa forma. A veces es obvio que no es una ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y marca la respuesta, sí, correcta entre las incorrectas. Luego le pueden preguntar la sustitución en esa ecuación de Bernoulli, ¿cuál es? Y usted va a tener que decir que es esta, que va a salir A, B, C, D y una sola es la correcta. Quiere decir que para llegar aquí tienen que haber hecho estos pasos. También le pueden preguntar si la variable y es. Tienen que responder eso. Puede que le pidan esto nada más, puede que le pidan esto nada más, pero de nuevo, para llegar a cualquiera de estas tienen que haber hecho los pasos anteriores. Así que tienen que tener papel y lápiz, trabajar el problema y entonces cuando vayan a responder, identificar los pasos que se le piden. Y le podrían decir también, ¿sí? ¿Cuál es el factor de integración? Pues el factor de integración es 2x, e a 2x. Y le podrían preguntar cuál es la forma estándar de la ecuación lineal equivalente a la de Bernoulli. Y le pueden preguntar eso, A, B, C, D, y una sola es la correcta. Bien, para llegar aquí tienen que haber hecho todos esos pasos. ¿Sí? Y luego le pueden haber preguntado la forma diferencial, ¿sí? La forma antes de integración de la solución general es ABCD y ahí está, va a aparecer la respuesta correcta. Y de nuevo, quiere decir que para llegar aquí tienen que haber hecho todos estos pasos. Y lo mismo con los pasos que siguen, que se los voy a mostrar ahora. ¿Bien? Y luego al final, la solución general en términos de U es la solución general en términos de la variable x y y es. Y responden. Y la solución general implícita, ya final, ¿sí? Es ABCD y la marcan, ¿de acuerdo? Quiere decir que la única manera de poder hacer esa respuesta para cada problema es trabajar el problema. Sí, para eso son los ejercicios de práctica que se le dieron. Para dominar estas técnicas de solucionar ecuaciones diferenciales, que es lo que estamos haciendo en esta parte del curso. Bueno, entonces voy a hacer una pausa para borrar aquí y poder continuar. Lo que nos sigue es integrar a ambos lados para eliminar la derivada. Y ahora integramos aquí a ambos lados de esta ecuación. Y tenemos la integral de la derivada con respecto a x de e a 2x por u y se está integrando con respecto a x. Y de otro lado podemos sacar 2 fuera de la integral y nos queda x e
a la 4x. De este lado, la integral va a matar la derivada. Y de este lado tenemos que hacer esta integral con respecto a x. Pues hacemos las integrales juntos. No es correcto hacerlo por separado. Quiere decir que esta expresión la voy a dejar como está. ¿Sí? Porque aquí voy a tener que hacer integración por partes. En esta parte tenemos que nuestra u va a ser x. U es todo lo demás. A 4x por dx. Quiere decir que nuestro diferencial va a ser de x. Y aquí al integral vamos a tener cuarto e a 4x sin la constante de integración. Y esta es la integración por partes. Quiere decir que esta integral la vamos a atender ahora. Tenemos que esta integral va a ser 2 multiplicado por estas dos funciones, x por un cuarto e a la 4x, podemos escribirlo como x sobre 4 o un cuarto por x e a 4x multiplicando estas dos menos la integral de estas dos expresiones multiplicadas. Y podemos sacar el cuarto afuera, podemos dejarlo dentro si queremos, e a la 4e por dx. Y ahora podemos hacer esa integración. Integramos este pedazo y la integral de una derivada con respecto a x es la función original. Tenemos e a 2x por u y de este lado tenemos 2 y cuarto e a 4x. Integramos aquí, esto sería un cuarto por e a la 4x y multiplicado por un cuarto sería un 16. Teníamos un cuarto, este cuarto y la integral de e a la 4x con respecto a x es el cuarto e a la 4x y terminó la integración. Le añadimos la constante. Ahora sí. Es cuestión de simplificar de expresión. Y tenemos e a 2xu. Aquí multiplico 2 por x cuarto, e a la 4x, y 2 cuartos es un medio, quiere decir que quedaría x a un medio, e a la 4x, esto es un 16, y multiplicado por 2 es un octavo. Octavo e 4x, ya no necesito paréntesis, más c. Y miro a ver si hay alguna simplificación que hacer. Veo que no, voy a sacar este factor común, el 4x. ¿Sí? Bueno, así que esta es la solución general en forma implícita, la queremos en forma explícita. Por ejemplo, en un examen podrían preguntar de la forma implícita de la solución general, ¿sí? En términos de u y x, la respuesta sería esta. Para eso tenéis que hacer todo el proceso anterior. Así que ahora le devolvemos la variable original. Tenemos u, sabemos que es y, más bien u, sabemos que es y a la negativo 2. Recordamos, esa parte la borré, estaba aquí.
Y aquí en lugar del agua escribimos y a la negativo 2. Ok, esa es la solución general en forma implícita. La queremos en forma explícita. Tenemos que despejar por la y. Y que una manera de hacerlo sería multiplicar aquí ambos lados. Tenemos que ir despejando la y. Tenemos este e a la 2x que nos está estorbando, que multiplicamos ambos lados por e a la menos 2x. También pudimos haber dividido entre e a la 2x ambos lados, pero eso produce una expresión mucho más enredada, complicada. Así que de este lado también multiplicamos por e a la negativo 2x. Y dentro del paréntesis tendríamos x a la 2, e a la 4x, menos 1 octavo, e a la 4x, más c. Y aquí al multiplicar e a la negativo 2x por e a la 2x, todo esto se convierte en 1. Nos queda y a la negativo 2 es igual a, multiplicamos aquí, las bases iguales, al multiplicarlas se suman los exponentes, negativo 2x más 4x, eso es e a la 2x. Y del lado derecho vamos teniendo x medio o un medio por x, e a la 2x. Y multiplicando e a la negativo 2x por el segundo término, también este, nos quedaría un octavo negativo e a la 2x. Y multiplicando e a la 2x por 6, nos quedaría, escribiéndolo en la forma acostumbrada, la constante primero y lo que tiene variable después. Ok, ya tenemos el y2 aislado. Así que ahora lo que tendríamos que hacer es despejar por ese y a la negativo 2. Y para eso vamos a tener que escribirlo como una proporción. Así que voy a seguir del otro lado, no tengo espacio. Esa es una, perdón, una pequeña pausa para borrar. Bueno, pues solamente nos quedaba aquí despejar por y para poner en forma explícita. Esto que ustedes están viendo aquí, esta es la solución general en forma implícita. ¿Sí? En el examen se le puede pedir la forma implícita o la forma explícita. Si usted mira las respuestas en el libro, en algunos casos se le expresa la solución en forma implícita y otras veces en forma explícita. ¿Sí? Cualquiera de las dos se le puede preguntar en el examen. Ok, pero aquí vamos a hacer las dos. Esta es la forma explícita. Para ya la forma implícita tenemos que terminar de despejar por y. Fíjense, aquí lo que tenemos es lo mismo que 1 y a la 2 igual a x dividido entre 2 y a 2x menos 1 octavo e a 2x más c e a la negativo 2x. Y queremos expresar esto como fracciones en ambos lados para no pasar trabajo y simplemente virar la proporción y nos queda ya por lo menos la y arriba, y a la 2. Y que expresamos todo esto como una sola fracción con el mismo denominador. Y uno podría bajar este e a la 2x y multiplicar luego por 2x negativo. Se puede expresar de distintas maneras, pero una manera de hacerlo es sencilla.
es expresar todo con fracciones con el mismo denominador. Aquí el denominador común de los tres términos es 8, ¿verdad? Así que escribimos x medio en términos de 8, para eso multiplicamos el denominador por 4, queda 8, y arriba también para que sea equivalente la fracción. La segunda fracción ya tiene el denominador común. Y aquí multiplicamos por 8 octavos, que es 1. Y tenemos c a la negativo 2x. ¿Sí? Ok, fíjense que aquí esto es lo mismo que 1 octavo multiplicado por 8 por c. Quiere decir que 8 por c, eso también es una constante arbitraria, así que podemos eliminar este 1. ¿Sí? Lo que tendríamos es lo siguiente. 8 octavos es lo mismo que 1 octavo por 8. Y esto es una constante arbitraria, así que podemos dejar simplemente la constante. Recuerde que la constante, los parámetros, y lo que llamamos parámetros de ecuaciones diferenciales, absorben las constantes. Si multiplicas por una constante, lo que sale es también una constante arbitraria. Por lo tanto, podemos pensar que la C, el parámetro, absorbe, ¿sí?, los factores numéricos, no las variables. Lo que tiene variables no la absorbe. Ok, eso no sería una constante arbitraria. Ok, así que ahora tenemos el mismo denominador. Podemos expresar esto como 1 y a la 2 igual a 4x a 2x menos 1 por e a 2x. Eso es lo mismo que e a 2x más 1 por c e a negativo 2x. Eso es lo mismo que c a negativo 2x, todo sobre 8. Y ahora mirar las proporciones y tendríamos que y a la 2 es igual a 8 arriba en el numerador y abajo 4 x e a 2x menos e a 2x más c e a la negativo 2x. Y ahí casi estamos. Lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Y sacamos la raíz cuadrada y nos queda la siguiente expresión. Y esto que está aquí, esto es el valor absoluto de y. El valor absoluto de y tiene dos valores, el positivo y el negativo. ¿Cierto? Quiere decir que aquí tendríamos y igual a más o menos la raíz cuadrada de toda esa expresión. Y esa sería nuestra solución general en forma explícita. La solución general en forma implícita sería esta, y repito, en el examen se le puede pedir cualquiera de los dos, cualquiera de esas dos versiones, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver entonces nuestro ejemplo, un ejemplo de problemas de grado inicial para ecuaciones de Bernoulli. Dice que tenemos esta ecuación, la derivada de y con respecto a t más y menos e a t por y a negativo 2 igual a 0. Sujeto a la condición que esa función desconocida y, cuando se evalúe en 0, tiene que dar un medio. Bien, pues entonces, fíjense que esta ecuación no tiene la forma todavía de una ecuación de Bernoulli, pero que esta expresión se parece a lo que tiene que estar del lado derecho, porque aquí tenemos una función de t, en este caso en vez de x, por la función desconocida y con un exponente entero. Así que este pedazo debería estar del lado derecho. Así que lo pasamos al lado derecho para llevarlo a la forma
convencional de la ecuación de Bernoulli. Y obtenemos esta expresión. Fíjense que ahora sí es una ecuación de Bernoulli, si tiene la forma convencional de una ecuación de Bernoulli. Tenemos la derivada de y con respecto, en este caso, t en lugar de x, más la función y por una función de x que podemos interpretarla que es 1, una función constante, multiplicado por una función, en este caso de t en vez de x, por la función desconocida y con un exponente entero. ¿Sí? Quiere decir que sí, esta es una función de una ecuación de Bernoulli y la n podemos identificarla como negativo 2. Así que tenemos que hacer la sustitución siguiente. Y va a ser u, o al revés, en este libro lo hace como primero, u igual a y 1 menos esa e, que es negativo 2. Así que tenemos 1 menos menos 2, eso es 1 más 2, y 3. Y tenemos que la y es 3. Ok, ahora queremos entonces despegar por esa y. Tenemos por lo tanto que ya da 3 es 1. Así que podemos sacar la raíz tercia a ambos lados. Y cuando el índice de impar, como aquí, ahí no hay valor absoluto, queda solamente la base, que aquí es y. Y podemos escribir la raíz tercia de u con un exponente fraccionario, u a la 1/3. Y nos faltaría entonces buscar la derivada de y con respecto a t. Fíjense que ya sabemos lo que es y. Para sustituir nos faltaría la derivada de y con respecto a t. Pero si y es u a la 1/3 y sabemos que es una función de x, es una función compuesta. Así que aplica la regla de la cadena. Tiene la derivada de y con respecto a u primero y luego la derivada de u con respecto a t. Y la derivada de y con respecto a u podemos calcularlo porque ya que aparece como una función de u. Simplemente vamos a 1/3. A 1/3 le restamos 1. Y eso es negativo 2/3. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de u con respecto a t, que no sabemos lo que es, porque esa es nuestra nueva desconocida, nuestra nueva función desconocida o variable dependiente desconocida. ¿Sí? Pero ese es su lugar. Ahí es donde va. Ok, ahora estamos listos para hacer la sustitución. Aquí en la derivada de y con respecto a t, en la ecuación de Bernoulli en forma convencional, vamos a colocar 1/3 por u a la negativo 2/3 de u de t aquí. Y la y sabemos que u a la 1/3 la colocamos en lugar de y aquí también. Así que sigo allá arriba. Bueno, pues sustituyendo la derivada de y con respecto a t por 1/3 u a la negativo 2/3 derivada de u con respecto a t, en el primer término, ¿sí?, de la ecuación de Bernoulli, aquí estoy colocando la derivada de y con respecto a t, pero en términos de u y t. Le sigue esta y hay que sustituirla por u a la 1/3. Aquí la tenemos. Y además esta y también hay que sustituirla por u a la negativo 2/3. Es decir que si aquí tenemos u a 1/3, esa es nuestra y, estoy sustituyendo aquí
esta y elevado a negativo 2. Si coloco u a 1/3 por ley de exponente, vamos a tener u a negativo 2/3. Y eso es lo que se ha puesto aquí. Quiere decir que ya tenemos la ecuación de Bernoulli transformada, convertida en una ecuación lineal, pero no está forma estándar, porque frente a la derivada de u con respecto a t tenemos una expresión que no es 1. Hay que eliminarla, pero eso es fácil. Multiplicamos simplemente por 3 u a 2/3 a ambos lados. Y que aquí adentro vamos a tener 1/3 por 3 u a 2/3. Vamos a multiplicar por 3 por todo esto. U a negativo 2/3 derivada de u respecto a t más, y aquí al multiplicar 1/3 u a negativo 2/3 por u a la 1/3, tenemos que negativo 2/3 más 1/3, eso va a ser igual a negativo 1/3, ¿sí? A 3/3, ¿verdad? Estamos multiplicando aquí. Pero ya mismo lo hacemos, voy a escribir. Aquí me estoy adelantando. Voy a escribir primero los detalles. Estamos multiplicando 3 por 2/3 por todo esto. Todo eso es 1/3. U a la negativo 2/3, la derivada de u con respecto a t más u a la 1/3. Y del lado derecho hacemos lo mismo. Multiplicamos por 3 y ahora t 3 u a 2/3 multiplicado por a t u a negativo 2/3. ¿Sí? Ok, así que aquí al multiplicar 3 u a 2/3 por 1/3 u a 2/3, lo que nos queda es solamente la derivada de u con respecto a t, como hemos visto antes. Y al multiplicar aquí 3 por u a 1/3, tenemos u a 2/3 por u a 1/3, se suman los exponentes, tendríamos u a la 3/3, y eso es simplemente u. Es decir, que el segundo término se nos queda solamente en u por ese 3, que es 3 u. Y al lado derecho tenemos 3, y al multiplicar estas dos bases iguales, los exponentes de suma nos dan 0. Así que nos queda nada más que 3 a la t. Y esa es una ecuación, una diferencial lineal que está de forma estándar. Ahora podemos identificar nuestra p, que ahora tiene función, ahora tiene variable t en lugar de x en este problema. Es simplemente lo que está frente a la variable dependiente, que aquí es u en vez de y. Ok, ahora podemos calcular el factor de integración, que es e elevado a 3. Y recuerden que la variable aquí es t. Esto es, no le ponemos la constante de integración, lo dejamos así. Si usamos constante de integración, igual a 0. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar este factor de integración por los dos lados de la ecuación lineal en forma estándar. Esa que está ahí. Que del lado izquierdo simplemente hacemos distribución
multiplicamos el factor e a la 3t por los dos términos y obtenemos que a t, derivada de u con respecto a t, y 3u por e a la t, e a la 3t. Y de nuevo sigo la costumbre, ¿verdad?, de escribir primero la variable más sencilla y después la más complicada. Y aquí tenemos dos bases iguales, se multiplican, se suman los exponentes. Ok, pues este es el paso crítico. Ahora tenemos que interpretar el lado izquierdo como la derivada con respecto a t del factor de integración, siempre igual, por la variable dependiente, que aquí en vez de y se llama u. Ok, ahora está diciendo que este es el paso crítico. Ahora tenemos que verificar si todo está bien del lado izquierdo. Esta expresión que aparece antes de esta derivada tiene que ser eso, tiene que ser la derivada con respecto a t de este producto. Chequeamos que la derivada de un producto de la primera función, que es e a la 3t, ahí está, multiplicada por la derivada de la segunda función, que no sabemos lo que es, pero este es el lugar que debe ocupar, la derivada de u con respecto a t, más la segunda función u, ahí está, por la derivada de la primera función e a la 3t, que es 3 e a la 3t. Así que estos dos están ahí, están escritos en otro orden, pero ahí está la función como factores. Y del lado izquierdo, del lado derecho, revisamos que todos los pasos que hemos dado sean correctos, con especial atención a los negativos, que no se nos quede por ahí ningún negativo, eso pasa bien a menudo. Ok, aquí todo está bien, así que ya estamos listos ahora para eliminar esa derivada y quedarnos con la u libre. Así que integramos ambos lados con respecto a la variable t. Este aquí indica integral. Esto no es que se cancela, nada de eso. Okay. Eso significa que esta es la integral de esta función, que es una derivada, y la integral anula la derivada. Por lo tanto, lo que nos queda es esta función. Déjame escribir aquí para aprovechar el espacio. E a la 3t u. Esto es del lado, no escribí el lado izquierdo, déjame escribir el lado derecho, quise decir. Escribirlo de este lado, lo que tenemos que integrar también. Que puedo sacar el 3 fuera. Tenemos que a la 4t de t. Así que integrando un lado, integrando el otro lado. Aquí no tengo espacio, me voy para acá. Sí, ahora. Voy a pausar un momentito. Pues bien, así que aquí la integral de una derivada con respecto a t, integrado con respecto a t por el teorema fundamental del cálculo, eso es precálculo 1, esa integral de una antiderivada anula la derivada y lo que nos queda es e a la 3t u del lado izquierdo, y del lado derecho esta es una integral sencilla, esto es 3 cuartos, es 3 por un cuarto, es 3 cuartos, e a la 4t. Terminó nuestra integración, le añadimos el parámetro, la constante de integración que se llama parámetro de ecuaciones diferenciales. Y ahí tenemos la solución general, pero está de forma implícita y en términos de u. Así que aquí vamos a tener que regresarle a la u el valor original. Así que recordemos, estaba en la parte aquí donde borré, que nuestra u era ya la 3.
Es decir, que aquí donde está la O vamos a colocar ya la 3. Ponemos aquí ya la 3. Aquí tenemos 3 cuartos. E a la 4T. Más C. Ok, esta sería la solución general en forma implícita. Pero lo que estamos buscando es el problema lo inicial. Y para propósito de exámenes puede ser que utilicemos esta solución general en forma implícita o que se les pida en forma explícita. Tendríamos que buscar la C sustituyendo x0 igual a un medio. O se le puede pedir que la ponga en forma explícita. Se lo voy a mostrar en forma explícita. ¿Sí? Generalmente cuando uno tiene ecuaciones lineales, diferenciales lineales, siempre la deja expresada en forma explícita. El problema es que cuando uno regresa las variables a la función a la ecuación que originalmente en términos de huella lineal, la ecuación que surge sí es mucho más complicada y puede ser que no sea fácil o incluso puede ser imposible escribirla en forma explícita. En esos casos pues se deja en forma explícita, pero aquí podemos, ¿verdad?, escribirla en forma explícita. Para propósito de examen se le puede pedir cualquiera de las dos. Ok, así que vamos a poner en forma explícita, multiplicando, eliminando. ¿Sí? Forma explícita tiene que dar y igual a algo, y el lado derecho no contiene la y. Vamos a multiplicar por a la negativo 3t ambos lados para ir despejando la variable. ¿Sí? Y. ¿Qué lo hacemos? Multiplicamos por a la negativo 3t ambos lados de la ecuación. Entonces aquí nos queda la variable y con exponente 3 solamente. Al multiplicar estos dos términos, las bases son iguales, se suman los exponentes, menos 3t más 4t. Eso es ahora te ir multiplicando a negativo 3 por 6 y escribiéndolo de la forma convencional, primero la constante y después la variable. Tenemos c a negativo 3. Ok, esa es la solución general, forma explícita, en forma implícita, quise decir. Queremos escribirla en forma explícita. Eso simplemente buscamos la raíz tercia a ambos lados y se acabó el asunto. Bueno, pues si sacamos la raíz tercia a ambos lados de la ecuación, del lado derecho el exponente, el índice impar, tanto aquí nos queda y sin ninguna restricción, y de este lado nos queda la raíz tercia de 3 cuartos de AT más CE a negativo 3T. Y esa es la solución general en forma explícita. Sí, lo que queremos hallar es la constante C. Fíjense que si aquí sustituimos en la forma explícita, esto va a ser un dolor de cabeza, sacar la C, vamos a tener que elevar a 3 de nuevo, ¿sí?, para poder liberar la C y despejarla. Así que lo que nos conviene es sustituir aquí en la forma implícita. Así que tenemos que la condición inicial es que Y evaluada en 0 es igual a un medio. Eso significa que cuando la T0, la Y va a ser un medio. Así que me conviene sustituir no aquí en la forma explícita, sino en la forma implícita. Así que sustituimos. Tenemos Y a la 3 y la Y es un medio.
igual a 3/4 a la t tercero. Eso estoy viendo aquí. Y lo mismo en el segundo término del lado derecho. Tenemos y si sustituimos aquí arriba, menos 3 por 0, es 0. Quiere decir que obtenemos lo siguiente: 1 medio a 3 es 1/8. Aquí tenemos 3/4. Aquí tenemos 0. Así que C no es otra cosa que 3/4 menos 1/8. Los denominadores son diferentes, hay que convertirlo al denominador. Esto es aritmética de escuela elemental intermedia. Multiplicas por 2 ambos lados, ambas partes de la ecuación. Multiplicas por 2 abajo para que dé 8 y arriba por 2 para que sea equivalente. Y tienes 6/8 menos 1/8, eso es 5/8. ¿Sí? Así que la solución del problema de valor inicial podemos escribirlo de dos maneras. Podemos escribirla sea aquí, y esa es la solución del problema de valor inicial en forma explícita, o podemos escribirlo aquí en forma implícita. ¿Sí? Así que la solución general, la solución del problema de valor inicial. Recuerden que los problemas de valor inicial, como eso es tan largo, lo abreviamos como PBI. ¿Sí? Tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos escribirlo simplemente Y igual a raíz tercia de 3/4 a la t más 5/8 a la negativo 3t. Esta es la forma explícita. No podemos escribir sustituyéndola ya en esta ecuación. Y a la 3 es igual 3/4 a la t más 5/8 a la negativo 3t. ¿Sí? Esta es la forma implícita. Cualquiera de esas dos en la solución, en el examen se le puede pedir cualquiera de esas dos. Bueno, en el libro de los solucionarios, en las soluciones, perdón, la respuesta aparece a veces de forma implícita, a veces de forma explícita. Una como esta debería aparecer de forma implícita, ya que la expresión final es mucho más complicada, tiene una raíz tercia enorme, etcétera. Bueno, pues hasta ahí el material del examen primero, que va a ser el martes, y de el examen, esa es la parte presencial, repito, la que va a ser supervisada con Arpinao, va a ser el martes a la hora de la clase a las 2:30. Y la parte no supervisada, la que estamos llamando la parte no presencial, yo le había dicho que iba a abrir el jueves, hoy es jueves, sí, es tardísimo, no me va a dar tiempo a terminarla, así que se las voy a poner para el viernes, y le voy a dar lo que había prometido, una semana, hasta el otro viernes, para terminarla. Ok, bueno, perdón, hasta el otro viernes, sí, hasta el viernes para terminarla, eso es lo que había dicho. Lo que ahora, había dicho ahora. Sí, había dicho primero jueves, pero no me va a dar tiempo a terminarla hoy jueves, que estoy haciendo esto. Les doy ahora los ejercicios de práctica. Yo les aviso por correo electrónico cuando esté disponible la parte no presencial. Y los ejercicios de práctica para esta lección, la lección 2.5, están en la página 75 del libro. Deben hacer de 1 al 21 los impares y además el 22. Y con eso completamos el examen parcial 1.
material del examen parcial 1. Sí, así que trabajen los ejercicios de práctica. Si tienen alguna duda pueden consultarme. Y cuídense mucho y nos vemos el martes que viene en el horario de la clase virtual a las 2:30 para el examen número 1. Hasta entonces nos veremos.